Hola, buenos días. Es un placer presentar hoy a Alejandro Fernández Palicio, que nos va a hablar del concepto de la arquitectura vernácula, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha creado un imaginario colectivo, cómo se ha creado un imaginario colectivo a través de la bibliografía del siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y cómo esa bibliografía también, ese imaginario colectivo, pues ha reducido de alguna manera la forma de ver esa arquitectura vernácula, como la ha tipificado, cómo ha dejado un poco las variantes y cómo ha dejado sobre todo los procesos. Y igualmente también hay el problema de cómo afrontar la arquitectura vernácula hoy en día en el siglo XXI, cómo se ha cambiado el concepto, cómo se han cambiado los materiales y cómo reenfocar nuestra mirada y nuestra forma de hacer con la arquitectura vernácula. Es una conferencia interesantísima, os la recomendamos y os dejamos con ella. Antes de nada quería dar las gracias a los profesores Camila Mileto y Fernando Vegas por la invitación a dar esta conferencia y también darle las gracias a Eva Tortajada por su apoyo técnico. Gracias. La conferencia va sobre la arquitectura vernácula en evolución y trata de dar una serie de pinceladas, de ideas sobre cómo afrontar el futuro de esta disciplina y cuáles son pues, los retos que tiene por delante. Para ello, contaremos con 5 puntos, una presentación, el apartado 1, un estudio de lo que ha sido hasta ahora su estudio, qué repercusiones ha tenido en la actualidad, y un tercer punto de intentar descifrar qué es lo que se entiende, ¿no? Pero hasta ahora qué es lo que se ha entendido por arquitectura vernácula y qué podemos esperar de ello. Luego un cuarto punto de su relación con lo que es el patrimonio y la propia construcción vernacular, y un punto que quiere dar algunas ideas de futuro. Bien, así que pasamos pues al primero de ellos. La disciplina de la arquitectura vernácula tiene como 100 o algo más de 100 años, ¿no?, de vigencia, ¿no? Nació quizá a finales del siglo XIX empezó, y los primeros trabajos pues se corresponden con los años 20, 30 del siglo XX. Es una disciplina que ha ido evolucionando, ¿no?, con el paso de las décadas, igual que lo ha hecho la sociedad y lo ha hecho también su forma de construir. Y, y bueno, ha llegado un punto en que quizá necesitamos entender o pensar formas interesantes y también divertidas para el tiempo en el que estamos. A raíz de los trabajos que se desarrollaron sobre la arquitectura vernácula, es decir, todas esas monografías y trabajos de investigación que intentaron recuperar todo ese corpus de construcciones y de materiales que, que estaban empezando a desaparecer ya en el siglo, en las décadas, en los años 20 y 30 del siglo XX, que ya se empezaba a entrever. Surgieron una serie de personas interesadas en poner en valor y en catalogar y descifrar todo este legado que empezaba a entrever, que se empezaba a perder, ¿no? Y bueno, hubo, pienso, al menos en España, dos grandes oleadas de trabajos antes de la Guerra Civil, años 20, 30, y luego las principales monografías nacen en los años 70 y 80, hasta que luego empieza a haber una gran cantidad de trabajos en estas décadas más recientes. Pues son trabajos muy interesantes que describen minuciosamente todas aquellas construcciones
que existían en aquel momento, ¿no? Donde se hacían esos trabajos de campo y que constituyen un estudio tipológico, racional, bueno, está muy ligado a esa idea de ilustración, de recoger y crear un canon, ¿no? de lo que existía. Son trabajos muy valiosos y muy útiles y han sido fundamentales para poder entender todos estos valores, ¿no? Pero también, ahora que han pasado tantos años, podemos ver que, que los trabajos crearon no era probablemente una intención de ellos, pero sí que se han ido creando unos estereotipos, unos códigos, unos cánones, ¿no? de lo que es o lo que debe ser y lo que no debe ser una arquitectura vernácula en cada zona, en cada región, ¿no? Se prefirieron una serie de elementos frente a otros, ¿no? Pues en el momento en que se recogían estaba más pendiente de las construcciones de piedra, ¿no? las más resistentes, las que, bueno, había esa sensibilidad, ¿no? Hoy en día y en las últimas décadas se ha empezado a investigar más, por ejemplo, pues todo lo que es la construcción con tierra, la construcción con fibras naturales, aquellas construcciones más efímeras que antes a las que no se les prestaba atención, o que los propios estudios e investigaciones no eran tan precisos, no había tantos trabajos para recoger todo ello. Así, estos textos generales fueron creando, bueno, se fueron trabajando por áreas geográficas del territorio y empezaron bueno, asumieron una identificación que recogieron los movimientos culturales y nacionales, ¿no? Y en el fondo, pues se ha empezado a crear una serie de imágenes pues estereotipadas, ¿no? de qué es lo que era la construcción popular y tradicional de cada zona, ¿no? Y a cada una se le fue dando, como a cada región, a cada comarca, a cada país, se le fue dando o poniéndole una etiqueta de qué era lo que debía construirse en cada lugar, a pesar de que la riqueza de cada sitio era mucho mayor, ¿no? En cada zona existe una gran variedad de construcciones, pero bueno, por el tipo de trabajos, por la dimensión que fueron recogiendo, pues se fue pues estereotipando de algún modo de qué es lo que respondía a cada zona, ¿no? Y esto entra en contradicción un poco con el propio término de vernáculo, ¿no? Lo vernáculo y la construcción vernácula es todo lo contrario, ¿no? Va precisamente contra todo tipo de estereotipos, ¿no? de qué es lo que se debe hacer, porque la forma de construir vernácula, si es algo, probablemente es desprejuiciada, ¿no? No busca una tipología, no busca un canon, no busca una manera de hacer, sino que busca ser funcional, sobre todo. Y también se le ha dado a este imaginario, esta construcción que ha dado un imaginario, un estereotipo sobre la construcción vernácula, ha tenido una gran fuerza lo estético, ¿no? Lo estético frente a otra manera de entenderlo, ¿no? Al proceso, a la función. Se le ha dado más importancia a ese objeto acabado que a ese objeto en construcción. Por ello, viendo cómo ha cambiado, nos gustaba intentar entender cómo ha ido evolucionando la idea de arquitectura vernácula y en qué se ha basado, ¿no? De dónde viene, ¿no? Esta idea.
primer término pensamos que que tiene que ver con el fin de una civilización, ¿no? La civilización campesina que ya, como decíamos, empieza a perder en el a finales del siglo XIX, principios del XX, y que coge toda bueno, adquiere toda su fin, ¿no? Su fin de ciclo allá a finales del siglo XX. La arquitectura vernácula se entiende como esa recogida de información porque se prevé esa fin, ese tránsito que se está viendo hacia una economía ya industrial y se quiere dar cuenta de lo que existe para que no se pierda, ¿no? También tiene que ver mucho y está muy ligada a lo rural, ¿no? A esa idea del pueblo el pueblo rural que crea de manera quizá un tanto infantil, pero es un pueblo sabio y al que se le da una imagen infantilizada e idealizada con una cierta trascendencia, ¿no? Y esa idea de pureza de lo rural frente a lo urbano, ¿no? Del que apenas se le da valor por estas personas, ¿no? Por estos investigadores que en ese momento están recogiendo ese trabajo. Sin embargo, en los últimos años sí que se le ha dado, o sí que se ha dado esa vuelta y se ha integrado ese vernacular urbano, ¿no? que va apareciendo de manera masiva en muchas ciudades y también debido a esa transformación que la sociedad industrial ha hecho principalmente sobre lo rural, ¿no? Urbanizándolo, cambiando su economía y llegando a esa hibridación, a ese hackeo, ¿no? Que se diría, y cómo van recogiendo los materiales, ¿no? Y cómo se van introduciendo los materiales industriales, como veremos, ¿no? Y aquí también se le empezó a dar importancia a temas que quizá, como la autoconstrucción, que quizás en el estudio de lo rural, ¿no? En el estudio tradicional de la arquitectura vernácula, si bien estaban ahí, no eran principales, ¿no? No predominaban, porque siempre como marcaba mucho más la idea estética, ¿no? Que es esta idea que viene de ese vernáculo romántico y popular, ¿no? Al final los estudios sí que están muy influenciados por ese espíritu romántico, que ese pintoresquismo del siglo XVIII, XVII incluso, ¿no? que viene como un pensamiento de fondo que aún ahora nos domina, ¿no? Y que nos viene a dar esa idea que por encima de todo es estética, ¿no? Donde es en este tiempo en el que se construye que se le da valores de belleza al paisaje, ¿no? Frente a un paisaje que los propios constructores vernáculos no tenían, ¿no? Que tenían una idea mucho más funcional de todo su universo. También lo vernáculo viene de una idea de tradición, ¿no? De hacer lo que se ha venido haciendo. Y es aquí donde pueden chocar todos esos elementos nuevos y todos estos materiales que aparecen y que siempre, bueno, siempre como sociedad todo lo nuevo siempre nos cuesta integrar, ¿no? Y quizá ahora con un salto tan grande que ha habido, ¿no? con social, ¿no? El cambio económico ha sido un cambio rápido y pues quizás nos cuesta asimilar, ¿no? Todos estos cambios tan veloces, ¿no? Pues, evidentemente.
Por ejemplo, en estas imágenes tenemos dos ejemplos de construcciones de Carlos Flores que probablemente, al menos a mi parecer, hoy en día no tendríamos prácticamente duda en llamar o darles un valor vernacular. Sin embargo, Flores en 1973, en su libro en Arquitectura Popular Española, aún pensaba que no debían entrar a lo que era la arquitectura popular porque las tachaba de semiculto, igual que, por ejemplo, a las galerías, ¿no? Un elemento que hoy en día podemos englobar perfectamente en lo que es lo vernáculo y que, sin embargo, no acababa de entrar. Así que puede darnos alguna pista de que necesitemos cierto tiempo para asimilar la entrada de los materiales industriales, ¿no? También y cómo hacerlo, ¿no? en nuestro estudio de lo vernáculo y nuestra concepción de lo que puede ser. Lo vernáculo también se ha entendido o no se ha entendido tanto como proceso, como comentábamos, frente a esa idea estética, pero sí que ha habido varios autores que sí que le dan ese valor, ¿no? Que viene más ligado a ese estudio de lo urbano y de cómo afrontar esa manera de construir, ¿no? No es una arquitectura que se vea como objeto acabado, sino como un objeto que va, o como algo, un elemento que va construyéndose a medida que hace falta. Y aquí vemos que aparecen materiales que se acumulan, que en este proceso de rururbanización, ¿no? En este ambiente rururbano, donde las construcciones aparecen de bloque, de ladrillo, de chapa, porque son los materiales que ahora son más fáciles de conseguir, más funcionales, más rápidos, ¿no? ¿Cómo se van a poner a construir pues con piedra o materiales ahora difíciles y muy costosos de conseguir, ¿no? Y con una idea sin más de hacer algo útil, funcional, de ahí que a veces tengan o que demos a estos elementos una crítica como elementos inacabados o antiestéticos, ¿no? Incluso se le acusa de terrorismo paisajístico y elementos así que pienso que se ha convertido en un enfoque muy equivocado, ¿no? Puede darnos eso, una pista, un enfoque equivocado. Va a intentar valorarlo de manera tan estética los paisajes frente a lo funcional, cuando lo vernáculo que tanto se reivindica, pues no tenía tampoco nada de estético, aunque ahora nosotros, desde nuestra perspectiva actual, lo veamos así. Pero esto se debe a otras causas, ¿no? Como veremos ahora. Antes, veamos estos dos ejemplos. Se trata de dos construcciones que apenas están separadas 50 metros, ¿no? en una localidad de la provincia de Coruña, en Galicia, y que mantienen una misma estructura muy similar y una funcionalidad muy semejante, ¿no? Ya no trabaja la de arriba con piedra y madera principalmente, y servía como pajar, ¿no? para albergar paja para el ganado, y la de arriba responde a una estructura similar, pero en hormigón armado, y el ladrillo está colocado de manera que también permita la ventilación, ¿no? Son dos estructuras que, aunque que responden a una lógica muy similar de una misma población, y que nos da una idea de que se han mantenido, ¿no? Se han mantenido esa funcionalidad, ese concepto de arquitectura vernácula, aunque hayan variado los materiales, pero han variado los materiales porque la economía ha variado y porque ya no tiene sentido conseguir
obtener los materiales que vemos en la imagen superior, cuando son mucho más prácticos y económicos, pues conseguir esos otros, ¿no? También en este otro ejemplo, ¿no? Con una base, una construcción también que sirve para albergar paja, y que trabaja con el ladrillo, ¿no? Y el ladrillo colocado de una manera eficaz y bien hecha, ¿no? bien aparejada. En cambio, el ladrillo, al menos en Galicia, ha sido un material muy denostado y que responde a todo eso, a todos esos males de aquellos que lo acusan de feísmo y de destruir el paisaje y de volverlo feo bueno, y etcétera. Sin embargo, pensamos que se puede mirar también de otra manera, ¿no? Tener una mirada realmente de valor sobre este tipo de construcciones que recogieron los materiales y en un determinado momento histórico consiguieron mantener la funcionalidad que necesitaban de sus construcciones con materiales nuevos, y en un tiempo récord, ¿no? Fueron capaces de adaptar esas funciones que necesitaban en sus construcciones y viviendas a nuevos. En otras ocasiones quizá no tuvieron tanta versatilidad o tal acierto, pero bueno, igual que en lo vernáculo ha trascendido, o vemos siempre pues las partes mejores y no nos fijamos quizá en aquellas construcciones vernáculas más fallidas, ¿no? O aquellas pues han caído o no han llegado hasta nosotros. El caso del ladrillo resulta realmente curioso, ¿no? Porque es muy denostado, que deja el ladrillo visto, cuando la teja, que es un material también cerámica, que se ha hecho tradicionalmente también en los hornos junto al ladrillo, con un acabado igual, sí que es valorado, ¿no? El ladrillo, al menos en Galicia, ya lo usaban los romanos, se usó durante la Edad Media en las viviendas de entramado, y se ha usado mucho, y se usa en los comienzos de la construcción industrial, ya desde la segunda década de los años 20, ¿no? Y que ha conseguido, como este ejemplo de vivienda, también aquí valorado como material local, al lado de una gran ladrillera, a crear una propia tipología y arquitectura. Sin embargo, lo dicho, es odiado en gran manera, y quizá por un sentido estético que quizá no debería primar, o que deberíamos transformar, ¿no? Que nos hemos formado por esa herencia romántica que nos ha creado ese imaginario, que nos han creado esas monografías y esas construcciones, y que se ha ido perpetuando quizás de manera menos reflexiva. Es verdad que es más difícil asimilar este tipo de construcciones con bloque y ladrillo menos trabajado, menos armónico quizá, pero igualmente funcional, ¿no? Sustituyendo en este caso construcciones que anteriormente eran con terrones, de piedra y terrones de tierra de la zona, por los materiales que ahora se encontraban, ¿no? más fácilmente. De nuevo, ladrillo, bloque, sí que resulta menos armonioso probablemente, pero no por ello no ha sido de gran valor y de gran funcionalidad, ¿no? Es el mismo pueblo, las mismas personas que antes se valoraba como constructor de esas construcciones, de esas arquitecturas vernáculas, no puede haber cambiado tanto, y no puede ser que ahora lo acusemos nos acusemos de no saber construir y de no tener estética, cuando hace 10 años antes, o 20 o 50 años antes, sí que eran, y son ellos mismos o sus herederos, ¿no? Quizá tengamos que repensar la manera de mirar las construcciones y el paisaje. Otro ejemplo sería este hórreo hecho
de hormigón y de ladrillo, que mantiene una estructura armónica y cumpliendo perfectamente su funcionalidad de ventilación, pero con nuevos materiales que son los que están ahora, los que son más fáciles y los que empiezan a dominar todas las personas, ¿no? Los oficios tradicionales se han perdido y ahora en cambio existe estas habilidades en torno ante todo este otro tipo. Claro, todo esto ahora, todo este tipo de nuevas construcciones con materiales que exigen ser enfoscadas y revocadas para volver a una idea de armonía y de paisaje que probablemente nunca existió, pero que hemos tomado como una referencia bucólica, ¿no? Por este romanticismo que aún nos domina. Bueno, es comprensible, ¿no? Porque por un lado tenemos una serie de crisis ambientales, ecológicas, energéticas, etcétera, que han degradado el territorio, lo han contaminado, han transformado brutalmente el paisaje tradicional. Han aparecido nuevas tipologías, nuevos estilos debido a la emigración y a la globalización y a la gran movilidad, ¿no? de población, pero también han creado una especie de moralismo un tanto fastidioso, ¿no? Por eso, buscando una idea pasada que en realidad pues probablemente no existió o que la tenemos idealizada cuando eso nunca era buscada, ¿no? Sí que es verdad que hay una tremenda degradación ambiental y han desaparecido todas las lógicas del construir y del paisaje, ¿no? Ahora se rige la espacialidad y el paisaje se rige por el capital, ¿no? Y por otra manera por otras maneras de entender el territorio y la economía, porque ahora vivimos en otra economía para bien y para mal. Así que esta idea de denunciar del feísmo pues ha sido es un saco roto para denunciar todas las situaciones, ¿no? Que tienen que ver con todas estas tipos de degradaciones por este tipo de paisaje tradicional que se está perdiendo y al final se le acusa, ¿no? a quien usa funcionalmente, ya que construye vernacularmente con los materiales que tiene al lado, que son los que construimos, los que producimos como sociedad actual, porque ya prácticamente no producimos los materiales tradicionales, pues al final es un problema de fondo y cuando aparece esta lógica más estética, más como diría, instagrameable, pues siempre se aparecen estas discusiones fuertes y que vienen de fondo, ¿no? Pero que vienen de un malestar profundo con todas las bueno, los problemas que está dando este capitalismo, ¿no? o esta economía tan dura. Y bueno, también deberíamos hacernos una autocrítica de cómo ver esta manera del feísmo, ¿no? de denuncia del feísmo, entiende el paisaje como de una manera estática y estética, ¿no? Y que el paisaje siempre ha estado en transformación y bueno, sí que el paisaje actual es un paisaje que sí que no se lee con claridad, ¿no? Porque empiezan a aparecer artefactos por todas partes, ¿no? Que antes estaba todo muy... Era fácil saber dónde estaba
qué tenía que haber en cada lugar, y ahora pues aparecen distorsiones, ¿no? Como vemos aquí, distorsiones por todas partes, y tenemos que irnos acostumbrando o no, o bueno, igual no es necesario acostumbrarse a esto, pero tenemos que intentar entender cuáles son sus lógicas y aceptar que existen, y no por ello no podemos intentar cambiarlas. Pero quizá no sea a mi modo de ver, no sea el camino denunciarlo estéticamente, ¿no? como feísmo, sino cuando hay esta denuncia, sino entender qué es lo que hay detrás, ¿no? de todo ello. Son pocos los autores que han intentado o que intentan entender, pero empieza a haber esos estudios, cuáles son estos artefactos, ¿no? Este tipo de elementos que están apareciendo nuevos en el paisaje. Y a mí, por la zona donde yo estoy en Galicia, Argosfera o a Álvaro Domínguez, por citar algunos, están intentando, ¿no? descifrar qué está pasando, ¿no? Darle un sentido, ¿no? Buscar no un sentido de nuevo de algo bonito o feo, sino entender por qué aparecen y qué son y a qué responden, ¿no? Quizás sea eso el camino, ¿no? Igual que se intentan estudiar las favelas, las slums, las bidonvilles, ¿no? Estos barrios del Lubión, que nos dan esas ideas de construcción y en el fondo intentar buscar esos valores, esos interesantes valores de lo vernacular que aparecen aquí reflejados más allá de lo estético, ¿no? de apropiación, de desprejuicio, también de experimentación, de no depender de grandes constructoras, sino de poder hacerlo uno mismo y de ir construyendo paso a paso, ¿no? De ir construyendo en función de las necesidades y no de hacer artefactos completamente cerrados, bellos y de un solo uso, ¿no? Bien, esto nos lleva a pensar o a intentar también ver la relación que existe entre el patrimonio, entre la arquitectura vernácula, la construcción vernácula y el patrimonio, ¿no? En este caso, para mí me resulta interesante intentar distinguir lo que es el patrimonio vernacular como patrimonio heredado, ¿no? Es decir, ese conjunto de elementos, de construcciones que hemos recibido a lo largo de los años, en todas las épocas, y la idea de patrimonio cuando algunos de esos bienes pasan a estar bajo el tutelaje, sea completo o sea parcial, de la administración, ¿no? Cuando pasa a estar regido por la administración y pasa a ser un bien patrimonial. En lo que se ha denominado histeria patrimonial, o bueno, este exceso patrimonial que estamos sufriendo en los últimos años, de cómo está todo protegiéndose cada vez más elementos, ¿no? Todo se vuelve patrimonio, ¿no? Patrimonio administrado, pero es deseable esto, es decir, cada vez estamos protegiendo más, estamos protegiendo elementos, ahora hemos protegido el paisaje, los colores, los bienes materiales, inmateriales, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con esta lógica, qué es lo que estamos protegiendo, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Con ello. Quizá revela una falta de ideas nuevas, ¿no? Y de no tener confianza por esta serie de crisis que tenemos
ambientales, ecológicas, sociales, al final, con esta idea quizá de fin de ciclo, de no estar haciendo nada o poco bien, pues con esta idea nos dedicamos a defender y a proteger pues un montón de bienes, ¿no? Que no queremos que se pierdan porque vemos que lo que hacemos nuevo es mucho peor o no le damos igual valor, ¿no? Pero quizás a la par que esta idea de protección, al menos deberíamos intentar crear cosas que sean aún mejores, ¿no? Podemos hacer cosas mejores hoy en día que aquellas que además que queremos proteger, ¿no? Y otra idea sobre el patrimonio y sobre todo por el patrimonio administrado es entender, a mi modo de ver, que existe también como un estilo vernacular que se ha ido creando y que hay elementos que tendemos o la administración o bueno, como sociedad culta en este caso, pretendemos que son válidos y otros que no, ¿no? Es decir, el acero corten puede formar parte de una rehabilitación, o el zinc, o el acero, o como sea, ¿no? En la cubierta. Sin embargo, otros elementos los consideramos, bueno, de nuevo feísmo o de mal gusto, pero al final es algo que nos hemos educado, ¿no? Ha sido un estilo que se ha ido creando a lo largo de los años, también ha ido evolucionando, y es una lista porque un tanto que, bueno, ¿no? Es un tanto cambiante también, ¿no? Lo que determinados elementos son válidos, igual hace unos años no se consideraban como tal. Así que también reflexionar sobre cuando hacemos una rehabilitación o una restauración o ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hay mucha reflexión sobre lo estético y sobre la imagen en fachada y sin embargo hay muy poca reflexión sobre conservar interiores y cualquier otro elemento que no se vea desde fuera, ¿no? Volvemos a esa idea estética de conservar el qué, ¿no? Una fachada, una imagen, pero hay pocos elementos que luego se transforman, ¿no? Un gran ejemplo sería la cantidad de edificios que solo se conserva su fachada de piedra y se hace un edificio completamente nuevo como si fuera de cualquier edificio de promoción, ¿no? Pues ahí no estamos rehabilitando o no estamos conservando sus valores tradicionales. Puede haber las dos cosas, no digo que tenga que ser todo uno o todo otro, pero al menos tenerlo presente que cuando conservamos una fachada solo estamos haciendo eso, quizá no estamos tanto rehabilitando, ¿no? Como tal. Por último, sobre este tema sería que la administración del patrimonio, ¿no? El patrimonio, esta legislación muchas veces enorme que existe sobre el patrimonio, evita la experimentación, ¿no? Apenas o solo dentro de este estilo, solo lo permite dentro de este estilo vernacular y solo mantiene una serie de tipologías que son parte de ese canon, de ese estereotipo que veíamos al principio, ¿no? Con ese imaginario que se ha ido creando, con esas monografías que recogieron durante los años 20, 30 o 70, 80 particularmente, solo o principalmente unas tipologías principales, las más extendidas en aquel momento, recogieron una serie de tipos, se crearon una serie de cánones o alguien pensó que bueno, se fueron creando esa serie de cánones de lo que se podía conservar y que no, y hay un montón de construcciones tradicionales que se pierden porque no le estamos dando valor socialmente y que
que deberíamos velar también por ellas, porque lo interesante de conservar es conservar también, tener algunos ejemplos de conservados como tal, ¿no? De cómo eran antes, y conservarlos con sus técnicas, con sus modos, con sus oficios, aunque evidentemente otros tengan que adaptarse a vivir hoy en día, ¿no? Bien, vamos, para terminar, bueno, un último apunte de esto sería que este tipo de legislaciones, aunque han protegido y han salvado un montón de construcciones, también lo que acaban haciendo es homogeneizar, y homogeneizar el tejido histórico, homogeneizar las construcciones que existen, y al final vamos viendo un solo tipo, de una tipología de construcción con ese nuevo estilo vernacular que es el que debe imperar en todo casco histórico o en el rural, pero que nos da una falsa idea de lo que era nuestro patrimonio vernáculo, ¿no? Esto nos da una idea estética y que gusta, ¿no? En muchos casos, por bueno, todo igual, ¿no? También es un criterio estético, ¿no? Que todo sea igual, en muchos casos es un criterio como al que se le da valor frente a algo más mestizo, híbrido, que bueno, creo que tiene también mucho valor y al que deberíamos tender en muchos casos, sobre todo debido al exceso de lo otro. Y un apunte último que se me pasaba, que quería dar, era también que todas estas ideas sobre el feísmo, sobre lo que es válido vernacularmente y lo que no, sobre estas ideas estéticas de los materiales industriales que se dan en el rural y se critican, están geográficamente situados, es decir, en determinados ámbitos de la ciudad, en la mayor parte de ellos, podemos hacer un poco lo que queremos. Sin embargo, en el rural, desde una mirada urbana y desde una óptica determinada, solo podemos hacer lo que pensamos, ¿no? Desde una crítica determinada, ¿no? Desde unos valores determinados. Los del rural tienen que hacer esto y otro, deben conservar los valores de una manera u otra. Sin embargo, en la ciudad o en lo urbano se puede hacer casi lo que se quiera, ¿no? Salvo en los cascos históricos y algún ámbito más, que ya hay unas normas fijadas, un estilo. Allí también, en el rural y en el paisaje, o en determinados paisajes, en otros podemos colocar gasolineras o cualquier tipo de estaciones o centrales eléctricas o lo que sea, pero en determinados ambientes tiene que ser bucólico, popular, romántico, pintoresco, etc. Y esas las hacemos mediante coerción, ¿no? Probablemente tenemos que encontrar maneras de proteger que no sean coercitivas, ¿no? Que sean, tenemos que aprender a hacer de nuevo para tener que dejar de proteger tanto, ¿no? Es importante reaprender oficios o aprender otros nuevos. Y en este sentido va una reflexión sobre también los límites, ¿no? de qué podemos esperar de lo vernacular, ¿no? Primero, si no nos gustan los materiales que existen actualmente, quizá lo que debemos hacer es crear otros, ¿no? Si los materiales que existen industriales o que se producen, ¿no? que se necesita actualmente, ¿no? Materiales en gran cantidad, si no nos gustan los que existen, si los consideramos que atentan estéticamente contra nuestros intereses, ¿no? Contra nuestra estética, contra nuestro territorio, nuestro paisaje, busquemos cuáles son esos nuevos, ¿no? Hay muchos ejemplos de elementos
que nos pueden dar pistas de cómo resolver esto, ¿no? Hay que crear una nueva manera de construir que con valores quizá industriales, sí, pero también con otros valores que no nos den, que no nos hagan odiar, ¿no? o odiar nuestra manera de construir, nuestras construcciones, lo que estamos haciendo en nuestros paisajes, en la ciudad y en el rural, o en ese rural que se está urbanizando, en ese espacio que está surgiendo, ¿no? A medio camino entre el rural y lo urbano. Y luego probablemente tenemos que buscar una idea de construir que rescate muchas de las ideas más interesantes de la construcción y la arquitectura vernacular, ¿no? Más allá de lo estético. Busquemos la comunidad, busquemos la vecinanza, ¿no? la vecindad, la autoconstrucción o la construcción familiar o vecinal acompañada. Busquemos nuevos materiales lo más locales posibles y sobre todo busquemos eliminar esa mirada romántica en el sentido de pintoresca, estética sobre el paisaje y sobreponernos a esa industrialización feroz, buscando nuevos caminos que nos permitan promover, diseñar, que nos permitan que aparezcan espacios más amables y más agradables para todos. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado. Así que un saludo.